la decisión que se emitan, estos son revisados obligatoriamente por el Consejo Ejecutivo y la Sala Plena, aquí está. O sea, no es que cuando uno dicta una decisión es solo el presidente, no, pues, aquí está, los dos artículos, los dos incisos. Ahora, el jefe de la ONMA tiene un rol en la estructura de este proyecto. Hacer las indagaciones, pedir, justificar ante Sala Plena, luego hacer el seguimiento y pedir las medidas de levantamiento de corrección. Y el presidente del Poder Judicial, el número 1 de la institución, tiene poderes específicos. Tan sencillo como eso. Por eso es que está planteado en esta línea. Es más, y si las decisiones más graves desde el punto de vista disciplinario no la asume el jefe de la ONMA o la hace el Consejo Ejecutivo o la eleve el presidente para que el Consejo de la Magistratura lo haga. O sea que en la coherencia normativa ese planteamiento no calzaría suficientemente. Eso quiero que quede claro, ¿no? Porque cuando el presidente, cuando el jefe de ONMA, por ejemplo, dicta una suspensión preventiva del cargo, quien revisa es el Consejo Ejecutivo. Cuando el presidente de la ONMA quiere una destitución, se la pide al presidente del Poder Judicial y éste eleva el pedido. Cuando dicta otra medida es revisada y al final quien tiene el control disciplinario en vía de impugnación final es el Consejo Ejecutivo. Esas son las fórmulas que se han establecido. Gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Benítez. Gracias. Presidente, ¿me permite una interrupción? Antes de que intervenga. Con todo gusto. Congresista Mulder. Obvio que las preguntas son una especie de esbozo de una prediscusión del dictamen, pero no vamos a aprobar el dictamen hoy día, ¿no es verdad? Perfecto, solo eso quería saber. Continúe, congresista Benítez. Gracias, presidente. Saludando al presidente del Poder Judicial por venir el día de hoy a sustentar prácticamente este proyecto, yo quisiera formular algunas inquietudes, a ver si pueden ser absueltas, tratando de mejorar esta iniciativa. En primer lugar, señor presidente del Poder Judicial, yo quisiera saber si esta iniciativa que nace de la Sala Plena de la Corte Suprema fue aprobada por unanimidad o por mayoría. Mi segunda preocupación sería saber qué sucedería, partiendo de la exposición que usted nos ha dado, si el jefe de la ONMA solicita facultades para investigar una conducta generalizada en una determinada corte y suponiendo que la Sala Plena le diga que no. Eso se podría interpretar como que los indicios que aparecieron de irregularidad ya no se pueden investigar. O sea, o él, ¿cómo haría? Porque yo entiendo que el jefe de la ONMA solicita investigar un determinado distrito judicial que tiene problemas y la Corte Suprema le dice, no señor, para nosotros no es suficiente, usted no puede entrar en esta facultad extraordinaria. Los casos que él encuentre los tendría que investigar de manera individual o ya no podría por la decisión que tome la Sala Penal Suprema. Una tercera inquietud, señor presidente, estaría relacionado a qué pasaría si la inconducta que se da en el distrito judicial está referida a la oficina de control, digamos a la ODECMA u ODICMA que se conoce ahora. De repente aparecen denuncias escandalosas que en lugar de investigar la gente de la ODECMA archiva las denuncias, no sanciona magistrados comprobadamente prevaricados, no digamos prevaricados, digamos con inconducta funcional. ¿Podría también esta norma alcanzar para investigar a las propias oficinas de control? O en su defecto, si la denuncia que llegara fuera contra el jefe de la ONMA, ¿cómo se haría para que solicite si en caso él no lo hace? ¿Tendrían que hacerlo las otras autoridades que piden? Una cuarta inquietud, señor presidente, sería en el proyecto que se piensa aprobar. Sí. Son muchas las preguntas. Son cinco, yo creo con la dinámica, no, yo diría que vaya contestando esto. Bueno, si a ver, parece, empecemos por las tres primeras. para continuar la dinámica que hemos tenido. A ver. ¿Qué sucede
si una iniciativa, un pedido del jefe de OCMA no es aceptado, por cualesquiera razón, o porque no hay evidencia o no se dé el supuesto de lo colectivo. Eso no significa que él no pueda hacer nada, al contrario, él tiene sus potestades lógicas, legales, para investigar e intervenir conforme a las normas vigentes. El tema es acá y ver si puede hacer este esquema general más rápido o no. No puede, pero desde luego que tiene el otro tema. A las ODECMAS, por supuesto que sí, porque es un órgano del Poder Judicial. También se puede trabajar esto, un órgano específico que funciona mal y uno interviene, siempre a pedido, repito, del jefe de la OCMA. Si el jefe de la OCMA, ya me ponen un caso, es que el propio juez supremo, un juez supremo, eso hay que plantearlo ante el Consejo de la Magistratura, porque eso lo dice la ley. Nosotros no podemos. La ley y la Constitución ya no es un tema nuestro. No es que estamos al margen porque somos impolutos, no, sino que este tema compete al Consejo de la Magistratura. Tan sencillo como esto. No sé si le he contestado todo. Sí, solo queda pendiente si es que el acuerdo fue adoptado por la unanimidad de la sala plena o por mayoría. Presidente. El acuerdo fue adoptado por mayoría. Hay jueces que se opusieron, pero después tuvimos, quiero explicar todo el razonamiento, cuando ya los proyectos iban madurando, un trabajo de todos los jueces supremos y luego por consenso fueron aprobándose la delegación que se entregó al presidente. Nos hemos reunido, discutimos si lo que primero se esbozó se cambió y se modificó, que son los términos de este proyecto. Tiene una intervención, desde luego, como todo cuerpo colectivo, nadie puede esperar siempre unanimidades, no. Casualmente el tema de fondo que se planteó fue el posible temor frente a conductas, a extremos poderes del presidente, eso sí. Y casualmente frente a eso fue que se empezaron a construir, a regular el conjunto de candados que he dicho que ahora tiene esta norma. Su otra pregunta, congresista Benítez. Gracias, presidente. Otra inquietud que tenía era, en el proyecto de ley se establece, o en el texto que se piensa aprobar, que usted lo tiene ahí a la mano, presidente, se establece que el Consejo Ejecutivo puede solicitar el inicio de esta investigación. Yo pregunto, ¿eso no afectaría el hecho de que el Consejo Ejecutivo siempre es segunda instancia cuando se aplican sanciones a magistrados? ¿No se podría interpretar como un adelanto de opinión? Porque entiendo que si se interviene una corte, se hacen investigaciones y si se aplican sanciones, la segunda instancia va a terminar siendo el propio Consejo Ejecutivo quien ya habría solicitado de antemano la intervención de esa corte. Entonces, ¿no sería más viable que en todo caso sea un miembro del Consejo y que ese tenga que inhibirse cuando se ve en segunda instancia? Esa sería otra de las inquietudes. Sí es interesante el punto, pero en la doctrina el concepto de inhibición y de incompatibilidad ya está muy acotada. Cuando uno pide que se realice una investigación por una presunta, es lo que se llama sospecha inicial simple, una presunta irregularidad de carácter colectivo, el órgano que va a investigar es la OCMA y va a realizar su investigación, su visita inspectiva, su informe y va a sala plena. Aquel juez supremo, porque de los 5 o 7 miembros, solamente 3 somos del Consejo Ejecutivo y votamos, ¿no es cierto? ¿Hay impedimento? Le digo una cosa, la doctrina del Tribunal Europeo, por ejemplo, en estos casos dice que no hay impedimento porque una cosa es un juicio de sospecha inicial y otra cosa es un juicio de sospecha intermedia y ahí no habría contaminación. Es tema opinable, ¿eh? Ahora,
ustedes pueden sostener o pueden decir que en todo caso los jueces que solamente sean, no le den pie al Consejo Ejecutivo y solamente que sean 3 vocales y en todo caso ahí sostener que se inhiban, porque en principio, repito, el tema de inhibición y recusación contemporáneamente tiene una flexibilización en la dogmática constitucional ya sólidamente aceptada. Pero en fin, es un tema que se los planteo a ustedes con toda amplitud para que tomen eso en cuenta. El congresista anunció 5 preguntas, le queda una. Entonces voy a juntar varias en una. Ya, presidente. Yo le formulaba esta pregunta porque en el texto sustitutorio que se piensa poner dice que uno de los que tiene la facultad de pedir la investigación es el Consejo Ejecutivo. Entonces yo digo, si el Pleno del Consejo Ejecutivo pide, suponiendo que se verifique esa inconducta, va a llegar un momento en que ellos van a actuar el Pleno igual en segunda instancia. O sea, ya no se trata solo de los supremos, es el Consejo Ejecutivo el que va a intervenir. Ya nosotros en su momento evaluaremos, pero era importante recoger su opinión. Y la otra inquietud que había era respecto a la caducidad. Yo entiendo que la ley orgánica del Poder Judicial establece que hay un plazo de caducidad para formular denuncias contra magistrados. Creo que son 6 meses, si no me equivoco. Entonces, ¿qué pasaría si en este lapso que se descubre que en una corte hay irregularidades, mientras el jefe de la OMA pide a la sala plena, mientras se hace la investigación preliminar, mientras se toma el acuerdo, vence el plazo? Muchos magistrados que los investigan dirán, señor, esto ya caducó, usted ya no me puede investigar, y tratarían de arguir que el debido proceso, que las garantías judiciales, y entonces todo lo que se intentaría para intervenir en una corte podría quedar trunco por un vencimiento de plazo de caducidad o de prescripción. Y en la parte final, presidente, ya para hacer la última pregunta, recogiendo la preocupación del colega Rosas, presidente, no solo en la Corte Suprema, por ejemplo, se dan demoras en las notificaciones. Yo he recibido 2 resoluciones, por ejemplo, que ha dictado la Sala Contencioso Administrativa, que han dictado en el mes de enero de este año, que citan audiencia para junio del próximo año. O sea, con 14 meses de posterioridad. Entonces yo digo, eso no afecta el principio de celeridad. O sea, la ley no establece que debe haber un plazo máximo, porque acá yo digo, en enero se reúne la sala y dice, vamos a ver esta causa en abril del próximo año. Entonces, ese justiciable, ¿qué siente? ¿Cómo ahí podría ser un motivo para intervenir una corte que comience a citar con 1 año? Digo, y lo último, presidente, para no confundir más, hace pocos días salió un comunicado de la Corte Superior de Lima donde deploraban unas expresiones que usted había señalado, recuerdo, y la Corte Suprema a su vez sacó un comunicado respondiéndole. ¿Cómo podría catalogarse esa conducta de una Corte Superior que cree un enfrentamiento con el presidente del Poder Judicial